Hablemos claro, los Kokiri no tienen sentido, y no lo digo por la magia o por las hadas, sino por la logística básica de su existencia. Según el juego, Link es un Hyliano, que llegó de bebé y creció entre ellos, pero para llevar a cabo todo esto, no solo sería muy complicado e ilógico, sino que hasta siniestro. Para entender el problema, primero hay que ver qué piezas nos pone el juego sobre la mesa. Los Kokiris son los niños del bosque, un grupo de habitantes que vive bajo la tutela del gran árbol Deku. No son una tribu cualquiera, tiene reglas biológicas y espirituales que el juego te repite en la cara. La primera es su DNI mágico, el hada. En el pueblo te lo dejan claro. Si no tienes un hada, no eres un verdadero Kokiri. Es el rasgo que los define y los separa de cualquier otro ser en Hyrule. La segunda regla es su sentencia de muerte. No pueden salir del bosque. Si cruzan la frontera, mueres. Así de simple y así de tajante. Aunque sabemos que esto es mentira, pero no nos adelantemos tanto. En cuanto a su apariencia, el juego nos muestra que son niños de unos 10 años que, por mucho que pasen los años en la historia, no envejecen ni un solo día. Viven en casas talladas en árboles, tienen su propia economía con una tienda local y su estructura social es básica. Todos responden ante el árbol Deku. Aunque tipos como Mido se creen los dueños del patio de juegos. Eso es lo que hay. Niños, hadas, un árbol jefe y una frontera mortal. Veamos cómo todo lo anterior se desmorona. Comencemos por esto de ser niños del bosque. En la trama, Link llega como un bebé. Su madre, huyendo de la guerra, lo deja a cargo del gran árbol Deku, el cual, previendo un gran destino para el infante, decide cuidarlo. Esto explica por qué Link está en el bosque. La pregunta es, ¿de dónde salieron los demás? Si los Kokiris ya estaban allí y ya eran niños de 10 años, Link habría crecido viendo que él era el único que cambiaba físicamente mientras los demás eran estatuas biológicas. Hay que recordar que en la trama se deja claro que Link es el raro, pero porque no tiene un hada, no por ninguna otra cosa. Él y los demás se habrían dado cuenta desde el primer día de que era diferente, no solo por no tener un hada, sino porque él era un bebé gateando entre niños que ya corrían. Ahora, pensemos en la otra posibilidad, que todos nacieron o aparecieron como bebés al mismo tiempo que Link para que crecieran juntos. Esto es todavía más absurdo. Si todos eran bebés, ¿quién los crió? Un pueblo de recién nacidos no puede sobrevivir solo. Necesitan cuidados, alimentación y alguien que les enseñe lo básico. El árbol Deku es un espíritu en forma de árbol. No puede alimentar a una aldea de bebés. En la historia se nos dice que Saria es la amiga de la infancia de Link. Eso significa que debió existir un tiempo previo para crear esa amistad. Cuando salimos del bosque, ella nos dice que sabía que un día él se iría, porque tú eres diferente de mí y mis amigos. ¿Cómo Saria lo dedujo? Si hubieran crecido juntos, sería muy difícil darse cuenta de ello. Y si todos hubieran sido niños de 10 años desde el principio, esto lo sabrían todos. No habría nada que deducir. Y digo que Saria lo dedujo porque cuando volvemos al bosque Kokiri de adultos, nadie reconoce a Link. O medio dicen que se les hace conocido. Cuando hablamos con ellos preguntan que si nos hemos topado con un tal Link. Esto quiere decir que de volver algún día a Link, ellos esperan que vuelva como un niño. Si ellos no cambiaron, ¿por qué lo haría Link? Siempre lo consideraron uno de los suyos, solo que no tenía un hada, era alguien incompleto. Además, Link no se dio cuenta que no era un Kokiri hasta que salió del bosque o hasta que creció y los demás no. Cuando el brote del árbol Deku nos cuenta la verdad, dice que se quitó un peso de encima. Eso quiere decir que activamente intenta ocultar la verdad a Link y a los demás, cosa que es imposible de ocultar por lo que ya hemos hablado. Como curiosidad, antes de la salida de Ocarina of Time, Miyamoto mencionó que los Kokiris aparecían de forma espontánea y que al llegar a cierta edad desaparecen.
generándose la próxima generación de manera espontánea otra vez. E incluso Link desaparecería. Al final esto no llegó al juego, porque ni desaparecen a cierta edad porque no siguen creciendo, ni tampoco desaparece Link, ya que él es iliano. El árbol Deku, para mantener la mentira, tuvo que decir y hacer creer a los Kokiris cosas muy siniestras. La principal y peor de todas, si salían del bosque, morirían. Tiene sentido decir esto para evitar que Link salga del bosque, pero traumar a niños para proteger a uno solo, la verdad es como muy criminal decir eso. Mi horrible padre. Mi padre me encerró en la casa hasta la adolescencia. Amenazas de gas tóxico. La razón de decir esto es porque si sales del bosque Kokiri y te pierdes, te conviertes en un Stalfos o en un Skull Kid. Algo que sabemos gracias a una piedra Sheikah o piedra chismosa, como quieras decir. Que por cierto, tengo un video sobre todos los mensajes de las piedras, sus explicaciones y dónde encontrarlas. Además, también lo confirma Fado, una Kokiri que da mucho miedo, porque habla de convertirte en Stalfos como si fuera algo gracioso. Todos se convertirán en Stalfos. Todos, Stalfos. ¿Tú también lo serás? Para los Kokiris esto no es un problema, porque al tener un hada que los guía no se pierden en el bosque. Pero Link, sin un hada, y el árbol Deku sin una explicación clara de por qué Link no la tiene, se inventó la muerte súbita, lo cual claramente evitaría que un niño saliera del bosque. Y sí, sé que en la enciclopedia iliana nos explican más esto de la muerte, y que es que la magia del árbol Deku no tiene mucho alcance, que si salen del bosque comienzan a envejecer y mueren. Que esto ya no pasa gracias a que Saria despertó como sabia y que el brote del árbol Deku tiene más vigor que su anciano padre. ¿Esto está en el juego? No. Es una de las explicaciones intentando cubrir agujeros en la historia. Lo que sí sabemos es que una piedra chismosa nos revela que un Kokiri salió del bosque y que aún sigue vivo. Por lo que, dentro del juego, el árbol Deku miente. Muy extraño cómo esa piedra está justamente detrás del árbol Deku, con un difícil acceso, en un lugar oculto. Pero esto no es todo. Aún queda un fatídico destino para los Kokiri. Porque si no envejecen, significa que no pueden morir de forma natural. Sí pueden ser asesinados, cosa que sabemos por Wind Waker, ya que Fado lo confirma, pero de viejos no parece. En Wind Waker, Fado conoció al héroe del tiempo. Esto es muy extraño porque los únicos Kokiri rubios son Link y Fado, con quien comparte el nombre, aunque en Ocarina of Time es una niña. Pues porque soy una chica. Pero tomémosle la palabra. En el prólogo se menciona que desde el sellamiento de Ganondorf por el héroe del tiempo hasta que se liberó pasaron generaciones, siglos. Fado debía tener siglos de vida cuando Ganondorf se liberó. Esto ocurre antes del diluvio y su evolución a Kolok. Si no evolucionan como Kolok, ¿podrían ser eternos? El árbol Deku es perverso. Crear seres inmutables e invariables que permutan a través del tiempo es horrible. Son eternamente niños, los cuales siguen manteniendo esa mentalidad. Verán morir a todos sus conocidos que no sean Kokiris. Verán caer y alzarse reinos, catástrofes, epidemias, etc. Todo con ojos que no sabrán bien cómo procesarlo con su mente infantil. Y fue en ese momento cuando Mido observó cómo el último agujero negro se evaporaba, dando fin al universo, pero él aún permanecería.